Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Primero felicitarla por llegar a esta instancia. Gracias. Desearle suerte. La pregunta es, siempre teniendo presente el nuevo sistema penal vigente en Concepción, que es la vacante para la que usted está concursando, ¿cuál es la conducta de un juez frente a un método alternativo de resolución de conflicto presentado por las partes? Puntualmente, un juicio abreviado. ¿Cuál es la conducta que debe tener el juez en la audiencia? Bueno, ahora con el cambio de sistema, claramente el rol de juez ha quedado mucho más definido. Son las partes las que llevan a consideración del magistrado qué es el litigio que se va a ventilar. El juez se ve ya con un techo en su toma de decisión, porque las partes son las que van a poner cuál es la materia a considerar. En específico, el juicio abreviado como método alternativo de salida del conflicto nos ha dado muy buen resultado hablando desde otro rol, que es la Defensoría Pública, porque nos ha permitido resolver los conflictos de forma más rápida, eficiente. El nuevo sistema trae la publicidad de los actos y sobre todo el tiempo, resuelto rápidamente. ¿Es el juez en este nuevo sistema un mero homologador del acuerdo de partes? Para nada. Si bien es cierto, ahora hay esta limitación de que las partes son las que llevan el conflicto, tanto el protagonismo que toma la defensa, el órgano acusador, el juez siempre resolverá conforme a la norma. La norma es el límite de la resolución. Muy bien. ¿Usted actualmente es defensora oficial? En Monteros. En Monteros. Les pido disculpas, estoy un poco nerviosa. Se nota, Sí, un poco pido de agua, disculpas. doctor. ¿Por qué? Hace mucho que no paso por el consejo y la verdad que sí, genera nervios. Hace bien. Y sí. Bueno, está bien para mí. ¿Puedo? Usted dijo que la norma es el límite. Hace muy poquito vino el doctor Inday y él plantea de que es un abogado, o sea, un juez de la Corte de la Haya sobre derechos humanos, y él plantea que siempre va más allá de la ley. En el sentido de que las distintas situaciones que se plantean, por supuesto que no se caen en lo legal, pero que tiene que tener una mirada que va más allá de la ley. ¿Cómo analiza usted esta situación? Bueno, la norma, cuando uno tiene que resolver ya, digamos, desde el otro rol, que sería del órgano que toma la decisión, siempre va a ser analizada con respecto a su constitucionalidad. Siempre va a haber un límite que es la que el juez va, porque el juez es el intérprete final de la ley. Entonces, en ese aspecto, si el juez estima que la norma es inconstitucional y transgrede los derechos fundamentales de las personas, tendrá que resolver en ese sentido. Justamente para eso está el juez. Presidente, ¿cuántos años ha ejercido la profesión en forma libre y cuántos años estás de defensor? 9 años de ejercicio profesional, 3 años de ayudante del defensor y 4 años de defensora pública. Doctora, y de los fallos judiciales que seguramente has leído en el ejercicio profesional o puede ser también preparándose para este concurso, ¿cuál te hubiera gustado dictar? Hay un fallo interesante que ha salido hace muy poco tiempo de la Corte que ha asentado una doctrina legal, bueno, desde el año 2012 con respecto a los delitos de abuso, que donde siempre la doctrina ha sostenido que la palabra de la víctima siempre tenía un poder de supremacía sobre que el imputado decía otra cosa. Y la Corte, en el fallo Valdés, año 2012, Valdés Martín, sobre abuso sexual simple, dijo: si ella dice que sí y él dice que no, tiene el mismo valor probatorio. Entonces habrá que irse a otros elementos de la causa de probanzas para probar un delito que es además sumamente sensible, como es el delito de abuso. Ese fallo para mí ha sido un fallo paradigmático que cambia la lógica de la construcción de los delitos de abuso, que son delitos sumamente sensibles para todos. Sí. Doctora, Sí. ¿cómo pondrá o qué opinión tenés respecto al juicio por jurado? Bueno, yo la verdad que
soy pro cambio. He participado el año 2012 que entré al Poder Judicial en todo lo que ha sido capacitación con INESIP. He tomado todas las horas, nos ha permitido el Poder Judicial capacitarnos en forma gratuita, que ha sido realmente tener acceso a una capacitación invalorable. El juicio por jurado es algo que está en la Constitución, que evidentemente va a terminar de legitimar las decisiones judiciales porque va a ser el mismo pueblo el que va a decidir. Si nos iremos por un jurado escabinado, un jurado técnico, y yo me inclinaría, me atrevo a decir que incluso el escabinado podría ser hasta más legítimo, que el mismo pueblo no hace falta ningún tipo de legitimación. Podrá haber objeciones que dirán que no estamos preparados culturalmente, pero hasta el más simple las personas entienden que cuando algo es sí o es no, y más si el pueblo legitima, las decisiones judiciales pueden tener más transparencia incluso. Sí. Doctora, usted va a integrar el colegio de jueces y llega a ser elegida por el Poder Ejecutivo. ¿Qué opinión tiene o qué intervención tiene que tener el colegio de jueces para garantizar los honorarios de los abogados que litigan? Bueno, los honorarios tienen carácter alimentario, o sea, eso claramente la prontitud en la resolución que trae aparejado el nuevo sistema de que todo se resuelve en forma oral, pública y en forma inmediata, también tiene que tener la misma consecuencia en la regulación de los honorarios, teniendo presente que los abogados viven de sus honorarios profesionales y que además revisten el carácter alimentario. Tiene que haber la misma prontitud por parte del magistrado. Sí, señor. Doctora, buenas tardes. Felicitaciones. Gracias. En el Poder Legislativo tenemos en estudio un proyecto para la creación de la Policía Judicial. ¿Cuál es su opinión y su mirada al respecto? Me parece muy bueno, creo que eso vendría a dar un poco más de transparencia a las investigaciones, porque muchas veces no solo la policía, con esto no quiero decir que no estén habilitados, sino que la policía en los hechos depende de otro órgano, que es el Poder Ejecutivo. Una vez que tengamos una policía propia que esté capacitada y abocada específicamente a la investigación de los delitos, con recursos propios incluso, porque el tema de los recursos económicos para las investigaciones forma un papel más que fundamental, creo que va a ser más que positivo. La gran referencia es Córdoba, que la tiene incorporada a la Policía Judicial y ha dado un éxito magnífico, que está visto a los ojos de que Córdoba siempre ha sido un modelo a seguir dentro de las provincias que forman el norte argentino. ¿Bajo qué órbita la pondría usted a la Policía Judicial? En el Poder Judicial. Ya sea para que lo maneje la Corte o el Ministerio Público. Y bueno, eso ya sería una cuestión un poco más política, pero bueno, en el caso, en este momento hay órganos investigativos que están incorporados en el poder, en los ministerios que están bajo la órbita de ellos. Me parecería más bien que podría ser un órgano quizás de la Corte, para garantizar más la autonomía y que presten servicio a disposición de los distintos ministerios. Muy bien. Gracias. Sí, Perdón. perdón. Sí. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Felicitaciones. Gracias. ¿Qué más nos podrías contar respecto a cuál crees que pueda ser tu aporte al servicio de justicia de este cargo al que aspires? Yo la verdad que soy una convencida que el nuevo sistema ha traído mayor transparencia, prontitud, publicidad, y garantía de poder ofrecerle a la sociedad lo que nos está demandando claramente, que es rapidez en las decisiones judiciales. La verdad que me siento con ganas de integrar ese estamento. Yo he conservado la ejecución de las penas a pedido mío, después de la ley 9175, está reglamentado así, estoy en ejecución de pena con el nuevo sistema. Y la verdad que que la sociedad pueda tener acceso en forma libre a entrar a las audiencias públicas y entender el porqué de la toma de decisiones, porque puede haber pasado un poco el problema, la gente nunca entendía el por qué se toma una resolución u otra, ahora la gente puede entrar y ver. Entonces esa transparencia me parece que puede ser algo determinante en garantizar a la sociedad que quizás lo que podamos sentarnos a tomar ese tipo de decisiones, podamos explicarle a la gente el porqué de la toma de esas decisiones. Ahí, doctora, usted habló de las audiencias. Sí. ¿Qué nos puede contar del funcionamiento de la OGA en el Centro Judicial de Concepción? En lo que yo estoy trabajando con ejecución de pena, y ya tengo fechas de apelaciones y también de revisión de medidas
de internaciones, por ejemplo, muy bueno, porque yo pido las audiencias un día, el otro día están fijadas las audiencias con día y hora y sin ningún tipo de trámite más que un mensaje de WhatsApp, un ok aceptado y se terminó la burocracia. Eso es lo mejor del nuevo sistema, la prontitud, rapidez y eficiencia que está presentando en este momento en la práctica, en los hechos. Gracias, doctor. Bueno, Muchas gracias. permiso. Hasta luego. Gracias, presidente. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Felicitarla. Muchas gracias. Hemos tenido de espectadora en algunas audiencias. Así en es, Concepción. así Yo es. conozco su rostro. Doctora, en base a la experiencia Concepción, que es donde usted debería desarrollar su trabajo en caso de ser seleccionada, ¿cuál es su opinión respecto a la posición del juez frente a un método alternativo, frente a un juicio abreviado? Hay una máxima que utilizan las partes, dicen si hay acuerdo no hay conflicto. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bien, bueno, el Código de Procedimiento nos establece cuáles son los requisitos que deben cumplir las partes a fin de determinar si es procedente o no un juicio abreviado. Entre ellos, al margen de que estén en acuerdo de que ha habido un hecho delictuoso y que el imputado lo ha cometido, no es suficiente para que el juez lo dé por cierto, sino que debe apoyarse también en las pruebas colectadas en la causa. Vale decir que no vale la sola confesión, digamos, del imputado en ese acuerdo, sino que debe estar respaldado por el resto de las pruebas de la causa. Si están dadas esas condiciones, yo creo que sí es procedente admitir un juicio abreviado, que además redunda también en un beneficio en cuanto al sistema de justicia, en cuanto a agilización de los procesos y limitación del número de causas sobre las que se tiene que trabajar. ¿Cuál ha sido cuál es su opinión después de haber presenciado audiencias en el nuevo sistema en Concepción? Me ha parecido muy positivo, me han parecido que las audiencias eran muy ágiles. Daba la impresión, yo tuve la oportunidad de estar en Santiago de Chile en una diplomatura organizada por la Universidad Alberto Hurtado de litigación penal. Hemos presenciado audiencias en el Centro Judicial Santiago, Región Central, y me ha dado la impresión al presenciar las audiencias en Concepción que es un sistema muy aceitado, que parecía que hacía mucho tiempo que lo tenían implementado y sin embargo hacía un mes que estaba en vigencia cuando yo fui a presenciar la audiencia. Me ha sorprendido muy agradablemente el espacio físico en el que se está manejando, la buena predisposición de las partes, el manejo por parte de los jueces que presidían las audiencias, el lenguaje llano con el que se manejaban, que me parece fundamental en la comunicación con el imputado y con la víctima, que son las principales partes y protagonistas dentro del proceso penal. Todo eso me ha parecido muy positivo y muy similar a cómo se manejan en Santiago de Chile, que tienen implementado este sistema hace más de 20 años. Entonces, la verdad que me ha parecido realmente muy, muy, muy plausible el cómo se ha adaptado el sistema. ¿Y algo para mejorar que pueda aportar? Considero que se está trabajando muy bien en base a lo que yo tuve oportunidad de observar. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, ¿cómo ves el nuevo rol que tiene el juez? Y otra pregunta es, ¿qué opinión tenés sobre los juicios por jurado? Bien. El rol del juez, bueno, hay que distinguir la actuación del juez en las etapas preliminares del proceso y la actuación del del juez. juez. Nuevo sistema, digamos. Claro, por eso, dentro del nuevo sistema, la actuación del juez antes del juicio oral es un rol permanentemente activo, de cuestionamiento, de preguntas, de que las partes aclaren cuáles son sus posiciones, sus teorías del caso, las pruebas de las que se valen para fundar sus proposiciones fácticas. Pero después, ya en la segunda etapa, o sea, en la etapa del debate, el juez ya tiene un rol en silencio, si se quiere, o más pasivo, donde solamente tiene que recibir las pruebas que ofrecen las partes, qué posición alegan las partes y pueden probar con las pruebas que han llegado a ingresar en el juicio. ¿Y la otra pregunta? El juicio por jurado. El juicio por jurado, bien. El juicio por jurado es un instituto que está previsto en nuestra Constitución Nacional, está previsto en el artículo 24, en el 75, inciso 12, en el 118, está previsto en nuestro Código de Procedimiento, en el artículo 12, en la Ley del Colegio de Jueces. Hay dos tipos de sistemas que se utilizan, sea el juicio por jurado escabinado o el juicio por jurados clásico. En nuestro país solo 5 provincias lo tienen implementado actualmente. Córdoba, que fue la primera en implementarlo en el año 2004,
adoptó el juicio escabinado, por jurado escabinado, que es la única provincia que lo tiene. El resto adoptó el juicio por jurado clásico. Los dos presentan ventajas, digamos. La primera y principal ventaja es la posibilidad de acercar la ciudadanía al Poder Judicial, permitir la participación de los ciudadanos en la administración de justicia, que es una de las funciones principales del Estado de Derecho, y acercar la ciudadanía al Poder Judicial en este momento me parece de gran importancia, con la gran, digamos, descontento quizás que hay, o no tanto confianza, digamos, de la sociedad en las instituciones en general y en el Poder Judicial en particular. Desde ese punto de vista me parece muy positivo la adopción del sistema de juicio por jurados. En cuanto a uno u otro sistema, quizás un acceso más democrático y una mayor participación ciudadana se da en el juicio por jurados clásico, donde son 12 ciudadanos elegidos por sorteo que van a decidir en un caso específico sometido a su decisión. En cambio, en el juicio escabinado hay una combinación entre jueces técnicos y ciudadanos comunes, que la ventaja que presenta, que precisamente la apuntaba Caferata Nores, que era convencional constituyente en Córdoba, al tratar de inclinar la balanza en favor del juicio escabinado, es que ofrece las dos ventajas. Por un lado, la participación democrática de los ciudadanos y por otro lado, la experiencia de los jueces técnicos que podrían motivar y fundar las sentencias. Ese considero yo que es el sistema más apropiado. Doctora, ¿qué tal? ¿Qué tal? Usted no está dentro del Poder Judicial. No, yo trabajo en el Tribunal de Cuentas de la provincia. Bien. ¿Por qué quiere ingresar al Poder Judicial? Es una cuestión de inquietud personal, de vocación, de servicio, de quizá cumplir una etapa profesional y querer iniciar otra. ¿Y qué aportes cree que puede llevar, justamente por lo que usted dijo, de cierta desconfianza de la sociedad hacia el Poder Judicial? Y bueno, mi aporte por fuera creo que es precisamente aportar una mirada fresca, una absoluta conciencia de la necesidad de capacitación permanente, cosa que bueno, hago de siempre en mi carrera, la necesidad de estar al día con la jurisprudencia, con la doctrina que sale, de hacer eficiente el servicio de justicia, casualmente siendo parte del Tribunal de Cuentas, el uso eficiente de los recursos del Estado es una de las máximas que puedo aportar, uso eficiente tanto de las cuestiones materiales como el tiempo, sueldo. Me parece importante eficientizar el uso de los recursos. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes, Felicitaciones. muchas gracias. ¿Cuál es su mirada con respecto a la perspectiva de género? Bien, bueno, la perspectiva de género es de movida una obligación que asumió el Estado Nacional al suscribir tratados internacionales, la CEDAW principalmente, Convención para la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer y la Convención de Belén do Pará. A partir de ahí, esas reglas están incorporadas en los códigos de procedimiento, concretamente en el nuestro ha sido receptado en el artículo 9, que alude a las decisiones judiciales y la necesidad de que el juez adopte una perspectiva de género en el caso concreto sometido a su consideración. Implica una atención diligente, primaria, respetuosa a una mujer que ha tenido una situación en la cual ha sido víctima. Implica otorgar un valor preponderante al testimonio brindado por la mujer. Implica adoptar medidas urgentes para la protección de esa mujer y para dar un resultado veloz y ágil al conflicto que ha traído a la justicia. Decías que por tu trabajo en el Tribunal de Cuentas te estás actualizando permanentemente en doctrina, en jurisprudencia. De los fallos que has leído, ¿cuál te hubiera gustado dictar y por qué? ¡Qué pregunta! ¿Cuál me hubiera gustado dictar? En materia tributaria, en materia de género, estabas hablando. De los últimos fallos que he leído, ¿cuál Sí. es el que más le llamó la atención? Eso es más o menos creo que Claro. me gusta. Sí, sí. Y bueno, hay un fallo en la ciudad autónoma de Buenos Aires, Kirchberg, Yolanda, Elizabeth, en donde hay un rol muy activo por parte de la judicatura
en donde había cuestiones de necesidades básicas insatisfechas de un determinado grupo de pobladores y donde el juez se limitó no a decidir la cuestión básica traída a resolución del caso, que era dar vivienda a una mujer que tenía un hijo discapacitado, sino también impartió medidas al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo tendiente a solucionar a futuro condiciones de vida de gente que se encontraba en la misma situación que los actores de ese juicio en particular. Desde ese punto de vista me ha parecido muy importante el fallo por el rol activo de la judicatura y por la mirada a futuro de la solución a cuestiones de gente que se encuentra en la misma situación del actor en particular y que no accedió todavía al proceso judicial. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, un gusto. Buenas tardes. Bienvenido, Muchas gracias. felicitaciones ¿Cómo una vez estás? más. Y mucha suerte si llega a concretarse este sueño. Muchas gracias. La pregunta es, siempre con la mirada puesta en el nuevo sistema que tiene en Concepción, Sí. frente a un método alternativo de resolución de conflictos, frente a un planteo de juicio abreviado, en que hay obviamente acuerdo de partes, ¿cuál es la posición que debe asumir el juez? Yo creo que el código es claro en este punto. El código más la doctrina y más la jurisprudencia. Si se realiza la presentación del juicio abreviado y están reunidos los requisitos, en este caso en cuanto a la calificación legal, en cuanto a la fundamentación de las pruebas que se han establecido, está acreditado el hecho que se establece, no hay ninguna violación a ningún principio, ninguna garantía constitucional, para mí la aceptación es lo más lógico. El código tiene, específicamente, tenemos una etapa donde se hace el requerimiento de apertura a juicio y luego tenemos esta audiencia de control de acusación que me parece que generalmente, ¿qué es lo que está pasando ahora? Se presentan los juicios abreviados en esta audiencia de control de acusación ya con los elementos probatorios, con la prueba ofrecida, con el hecho intimado. Considero que lo lógico es realizar la aceptación, salvo que exista alguna especie de inconveniente o alguna violación a algún tratado, siempre pensando en el control de constitucionalidad y convencionalidad. Pero en ese caso considero que sí. Muchas gracias. Doctor, ¿estamos en condiciones de implementar el juicio por jurado? Sí. Yo tengo una opinión. El nuevo código lo establece, lo hace referencia al juicio por jurado. Considero que es un instituto que tiene en distintas provincias, tiene aplicación, Buenos Aires, Córdoba. Considero que la posibilidad de que la misma gente, el mismo par, que esa soberanía popular se lleve a lo práctico, le da la pauta a la gente de tomar conocimiento y saber, y aparte de poder juzgar a sus pares. Me parece que el juicio por jurado, y en este caso el jurado popular, sería lo correcto, y yo considero que sí, que estamos en condiciones. No veo ningún inconveniente, ninguna posibilidad en contra. ¿Cuáles serían las condiciones como para que usted me diga, mire, hoy podemos habilitar el juicio por jurado? Principalmente, por ahí, ¿cuál es la mayor crítica que se le hace a la justicia? Es la lejanía del juez, la lejanía del sistema judicial, el que está cuestionado en determinadas situaciones. Me parece que la posibilidad de que los mismos pares, somos una sociedad evolucionada, no hay ningún inconveniente en cuanto a la posibilidad de tomar del padrón desde determinada edad a determinada edad, te juzguen tus pares. No hay ninguna situación que yo considere en contra. Aparte, el mismo juicio por jurado tiene sus mecanismos, tanto de tachas de jurado, o todo el mismo proceso que genera. Considero que sí, que están dadas las condiciones. ¿Va siguiendo más o menos los resultados de los juicios por jurado en el país? Los resultados que decir, ¿son más las condenas? ¿Son más las absoluciones? No me arriesgaría a decir específicamente un porcentaje, pero son más las absoluciones. Estoy casi seguro, me parece que sí, son más las absoluciones. Así términos conceptualmente, usted no lo sigue así en concreto como
Y que claro, no, tendría que haber Son de estadísticas. otras Creo que también ese es un jurisdicciones, problema que tenemos, la falta de estadísticas en general, ¿no? La falta de estadísticas tanto en lo que es juicio por jurado, tanto en lo que sería, por ejemplo, la prisión preventiva, o sea que son instituciones que reflejarían o serían un termómetro. Me parece que lo primero tenemos que saber más o menos en qué situación nos encontramos para poder llegar a tomar los institutos y resolverlos o aplicarlos. ¿Y usted para elegir un jurado, qué cualidades, qué condiciones le impondrían de mínima? Y considero que la educación secundaria me parece que sería suficiente. Creo que es lo mínimo que se puede llegar a elegir. Y la calidad de ciudadano. Me parece que, aparte, volviendo a lo primero que había hecho referencia, que sería el tema de la soberanía popular. No hay ningún impedimento, y más que nada desde el lado de que las cuestiones que se podrían resolver o que podrían plantearse se resuelven con esta preparación que realiza el juez o las indicaciones que se le determina a la gente para poder resolver la situación. Que son a partir de esas indicaciones donde yo puedo realizar la impugnación, es hacia ahí donde va. ¿Qué tipo de jurado que a usted le gustaría? Popular. Clásico. El clásico. Sí. Doctor, vos hiciste referencia recién a la soberanía popular. En el supuesto que vos hayas, antes de acceder a la magistratura, estado participando en un partido político X, ¿eso es garantía de o no es garantía de tu imparcialidad con respecto a la hora de impartir justicia? El código, me refiero al código porque es el que nosotros estamos trabajando, tiene en su primera parte, en los primeros artículos hace referencia a las garantías. La primera sería, hay 3 artículos muy específicos, que es el referido al juez natural y a este juez y al juez, que es imparcial, imparcial e independiente. Todos formamos parte de la sociedad y todos trabajamos o nos desarrollamos en determinados sectores. Que yo forme parte, supongamos, para no irme específicamente a lo político, que yo forme parte de una iglesia adventista, o que yo formo parte de un club social, o que yo realice determinada actividad, eso no quiere decir que afecte mi imparcialidad, mi independencia o mi imparcialidad. Me parece que la calidad de persona pasa por otro lado, y afectar el que yo haya actuado en determinado sector, siempre uno en la vida toma una postura. Uno se tiene que, en la vida toma una postura y se decide por algún lugar. ¿Me entiendes? Eso me parece que no afecta a la posibilidad de que yo a posteriori, porque aparte me parece que lo fundamental es el respeto a la institución. Un juez forma parte de una institución y a partir de ese momento comienza su trabajo y su desarrollo y el respeto hacia esa institución, esa investidura. Me parece la independencia la da la institución o la persona. La persona, pero una vez que yo formo parte de una institución, tengo que comportarme conforme me lo exige tanto la Constitución Nacional, el bloque de Constitucionalidad Federal, Constitución Nacional, tratados internacionales, el mismo código nuevo. Son exigencias y esa independencia surge a partir de ahí. O sea, creo que con eso me parece que... ¿Qué te indica la experiencia del nuevo sistema procesal penal en cuanto al rol del juez, la organización de audiencias, los resultados del proceso? Sí, bueno, acá tenemos a la doctora que forma parte. Yo para mí el sistema es, como todo sistema puede llegar a ser perfectible, por supuesto, pero me parece que es un sistema, el sistema es el mejor sistema, es el sistema que nosotros estábamos necesitando. La posibilidad, yo lo veo desde mi lugar de trabajo, yo trabajo en una fiscalía, la posibilidad de que el juez cumpla con su función en las distintas etapas de este mismo proceso como está establecido. Nosotros tenemos una primera etapa donde tenemos estas audiencias previas antes de llegar al control de acusación, que es el 261, y luego tenemos la etapa del debate. Bueno, nosotros ahora actualmente estamos pasando por esta etapa en estos meses, donde la función del juez tiene un rol fundamental, porque conforme lo dice Leticia Lorenzo en el manual de litigación, Leticia Lorenzo nos dice, esta etapa previa sirve para que el caso o el hecho que llega a proceso
tiene que llegar limpio en el sentido de que todo lo que sean impugnaciones, nulidades y demás sucedan antes de llegar al debate y que en el debate se discuta específicamente lo que se tiene que discutir, en este caso calificación legal, si el hecho existió y todas las otras discusiones que se puedan llegar a dar, pero me parece que el rol fundamental, y esto sin desmedro de que este sistema funciona en la medida en que todas las partes, tanto fiscal como defensor y como juez, cumplan la función que cada uno está llamado a realizar. Es fundamental el rol del juez, pero también es el rol de la defensa y el rol de la fiscalía. ¿Cuántos años has ejercido la profesión libre? Yo me recibí en el 2001, en el año 2001. Y hace 3 años que estoy trabajando en el Poder Judicial. ¿Por concurso has ingresado? Por concurso, sí. ¿Y cuando ejercías la profesión, te dedicabas a qué materia? ¿Tenías una He especialidad? ejercido los primeros años, he ejercido Derecho de Familia, pero después comencé con el Derecho Penal, realicé una especialización, la de la Universidad de Rosario, la especialización en Derecho Penal. ¿Por qué te has ido al adventismo y no has seguido con la pregunta del partido político? Quería dar una opinión con otro ejemplo y para que no se pueda llegar a suponer o sesgar alguna interpretación que se torne errónea. Como podría haber sido el adventismo, podría haber sido, militaba en Boca, en River o lo que fuere. Trabajaba en una determinada institución y eso no quita que pueda afectar mi independencia. ¿Vos no crees que la política tiene una incidencia determinante en materia de política judicial, básicamente penal? Yo creo que todo es política. Todos hacemos política en algún punto, desde un lugar o de otro. Pero la idea es que una vez que uno, por eso resaltaba lo de la institución, yo una vez que formo parte de una institución, como es mi caso, actualmente yo me desempeño en el Poder Judicial. Lo que me lleva a que yo en mi trabajo respete la investidura que yo tengo. Por lo tanto, yo no puedo sesgar mi opinión sobre alguna situación previa mía, porque eso creo que no tiene asidero si uno está formado como persona. Y la educación que a uno le dan en la casa, uno no puede dejarse influenciar por cuestiones anteriores cuando yo ya formo parte. Yo hoy me siento parte del Ministerio Público, soy parte del Ministerio Público Fiscal y en mi función actúo a consecuencia. Sobre esa base, lo que haya sucedido, le doy otro ejemplo, capaz que yo militaba mucho en el Colegio de Abogados cuando litigaba. Formaba parte de comisiones, trabajé en la Comisión de Jóvenes Abogados, en la Comisión de Derecho Penal, fui consejero del Colegio de Abogados. O sea, tengo una trayectoria de trabajo en el mismo colegio, pero eso no lleva a que yo, una vez que estoy trabajando en el Poder Judicial, y pueda beneficiar o perjudicar a gente como el doctor también, o gente que litigaba por mi función anterior o por la labor que yo había realizado antes en el colegio. Me parece que tiene que ver con eso. También no conozco al doctor. Pero eso no tiene nada, no afectaría mi decisión. Tiene que ver con la formación como persona de cada uno. Rosati, cuando lo habían propuesto para miembro de la Corte, decía en la audiencia pública, le quiero aclarar, dice que yo he votado en primera vuelta en contra del presidente actual y en la segunda también. Gracias. Doctor, yo preguntarle, ¿qué opina de cómo funciona la boca con el nuevo sistema adversarial? Y según su opinión, ¿qué podría mejorarse? Sí, a ver, ahí lo tomo en dos partes. Primero, decir la capacitación que realizó la Corte. Fueron 3 días que vino la doctora Leticia Lorenzo, vinieron jueces de Santiago, vinieron jueces de Neuquén. Y la doctora Leticia Lorenzo decía, una vez que yo antes, cuando estaba afuera del Poder Judicial, pensaba que la AOGA tenía que estar manejada por ingenieros, técnicos y demás. Ahora que yo me encuentro adentro del Poder Judicial, entiendo que amén de un funcionario sin una capacitación legal, si se quiere, es necesaria la presencia de un abogado, para que él determine cuestiones prácticas. Si nosotros tenemos una audiencia, suponte vos, de formalización de cargo, que es solamente de eso, va a tener una duración determinada. Pero si yo tengo una audiencia de control de acusación, que en sí se va a extender en un mayor tiempo, eso lo sabe el abogado, no lo sabe el funcionario. Entiendo hoy que la labor que está realizando la AOGA es una labor fundamental,
Es una labor, y aparte creo que todos sabemos que es un sistema nuevo, un sistema que comienza en Concepción, y todos nosotros, me incluyo, todas las personas que formamos parte, que somos operadores del derecho, estamos trabajando para que esto salga adelante. O sea, no solo la OGA, sino que cada uno de nosotros, en cada uno de los lugares que nos toca, como por supuesto todo sistema puede ser perfectible y hay cuestiones que pueden estar en discusión o no, pero me parece que la función de la OGA es una función fundamental. El mismo código hace referencia, el mismo código dice la OGA no va a realizar funciones jurisdiccionales, la OGA va a hacer una asistencia al colegio de jueces. Entonces, esa función que cumple es fundamental en cuanto a la distribución y a la logística. Nosotros, si tomamos los números, en Concepción se realizó 900 audiencias, por lo menos hasta el lunes, que es el último número que tengo, el lunes 10 de la mañana, 915 audiencias. Mi oficina, que es la Oficina de Violencia de Género, ha realizado 314. Son muchas audiencias, es mucha gente que interviene. Necesitamos la presencia del defensor de menores, necesitamos la presencia de la víctima, necesitamos la presencia del imputado, y nuestra jurisdicción, si bien no es tan poblada como podría ser Capital, nosotros tenemos imputados que son de Huacra, que son de La Madrid. Entonces, la logística del traslado y la posibilidad que todas las personas estén a las 10 de la mañana en determinado lugar es una tarea bastante complicada, y para mí creo que no hay muchas audiencias que se hayan suspendido por ese tipo de razón. Y aparte, la misma dinámica de la audiencia lleva a que se fije un horario, suceda o la misma conversión, a veces formulas cargo y se puede transformar en un juicio abreviado, con esta posibilidad que hablábamos recién del tema de la conciliación. Claro. Cuestiones particulares. El tiempo asignado a cada audiencia habría que No, para mí está bien. La posibilidad de que tenemos un director, un subdirector, que son abogados, y todo un plantel de que eso también me parece que es fundamental. Todo el plantel de la gente que era secretaria, que era prosecretaria, que trabajaba en los juzgados de instrucción, que trabajaba en los juzgados de correccional, maneja bien la logística. Considero que sobre ese camino no hay problema. Yo una preguntita, perdón. Doctor, ¿cómo está? Bien. ¿Tenemos dificultades para aplicar la ley Micaela en la provincia? ¿Qué opinas? Dificultades políticas. El tema de la cuestión de género es un tema desde el punto de vista... yo lo veo todos los días, día a día, es una problemática que no cesa. Entonces, la vez pasada, creo que en una entrevista anterior usted me lo había preguntado, me tomé hemos hablado del caso de los abusos y hemos hablado de la ley Micaela. Son decisiones que en algún punto se tienen que tomar. La capacitación, y más específicamente en lo que hace referencia a la ley, es necesaria, tanto para el operador jurídico, como para la persona que está en una entidad autárquica, como para la persona que está en la legislatura. O sea, en los distintos órdenes, la capacitación es necesaria. Muchas gracias. Suficiente. Bueno, buenas tardes. Ya vuelvo, ¿no? Así que... Es una preguntita, doctor. El primer concurso que interviene. Buenas tardes. ¿Qué tal? Concursado hace un par de años, en el 2016, 2015, y bueno, de ahí vi que tenía muy poquito antecedente, entonces dejé de concursar, empecé la escuela judicial, una especialización, sumé un poquito de antecedentes y de ahí volví en estos concursos. Sí, porque estoy viendo el resultado de su prueba de posición. Muy buena prueba. Muchas gracias. Doctor, Gracias. buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Usted presta servicios en Concepción, en el Poder Judicial de Concepción. Sí, doctor. La pregunta va dirigida a cuál es su mirada frente a un planteo alternativo, un juicio abreviado. Sí. ¿Cuál es el rol del juez frente a la presentación de acuerdo entre partes? Perfecto. Tenemos dos posiciones. Hay una posición que, en base del principio acusatorio,
y de que cuando hay acuerdo de partes no hay conflicto, que sostienen que el rol del juez debe ser un rol pasivo. Y otra posición, en base al principio de legalidad, que sostiene que el rol del juez debe ser activo. Creo que la posición más fuerte es la de el rol activo del juez. Si puedo fundar un poco mi respuesta. Esto se debe a que los dos institutos, o el instituto del procedimiento abreviado, vienen de un sistema jurídico distinto, con bases jurídicas distintas. El principio acusatorio y el procedimiento abreviado vienen del sistema anglosajón, del sistema norteamericano, que tiene sus bases jurídicas particulares. Digamos, una de las particularidades es que el Ministerio Público Fiscal tiene una gran discrecionalidad, casi ilimitada, con respecto al ejercicio de la acción. Y en base a esa discrecionalidad, él puede hacer distintas clases de acuerdos. Puede acordar no solo la pena y el modo de la pena, sino también que puede acordar el hecho, los hechos, la calificación jurídica, etc. Otra característica fundamental es que el reconocimiento de la culpabilidad del imputado lo exime al Ministerio Público de probar el hecho, y a su vez lo exime al tribunal también de acreditar ese extremo. Es decir, que el tribunal puede llegar a una condena con el solo reconocimiento de culpabilidad del imputado sin recurrir a ningún otro mecanismo para acreditar esa culpabilidad. Ese sería el sistema anglosajón. Ese sería el sistema anglosajón. Entonces ahí el rol del juez se reduce a ser mero homologador de esos acuerdos. El problema está cuando importamos este instituto del sistema anglosajón a nuestro sistema. Nuestro sistema viene del sistema continental europeo y tenemos como base fundamental el principio de legalidad penal y procesal. Y ese control de legalidad es una atribución de la judicatura. Fuera de estas distinciones, lo que se advierte en la práctica es que hay una puja o una disputa de poderes entre los distintos actores procesales. Por un lado, el Ministerio Público Fiscal y la defensa, ya sea pública o privada, que pretenden que los acuerdos en base al principio acusatorio y que al haber acuerdo ya no hay conflicto, sean aprobados de esa forma por el juez, es decir, que el juez sea mero homologador. Y por otro lado tenemos los jueces que en base al principio de legalidad proveen la posibilidad de rechazar estos acuerdos. Existe un fallo de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe relacionada a esta temática. En Santa Fe ya hace un par de años que funciona el principio acusatorio. El fallo se da en una causa también que es de gran trascendencia pública en esa provincia, que es la denominada causa de los monos. Sintéticamente, la causa, el juez de primera instancia declara la nulidad de oficio del procedimiento abreviado porque eran a varias personas relacionadas con delito de narcotráfico y originalmente tenían una imputación como autores de los delitos, y el procedimiento abreviado había sido por una participación secundaria. Entonces el juez de primera instancia declara la nulidad de oficio del procedimiento abreviado por no ajustarse a las formas y por falta de fundamentos suficientes. Las partes apelan, van al colegio de apelaciones, rechaza la apelación y van en tribunal en queja a la Corte. Si bien la Corte por mayoría rechaza el recurso por no reunir los requisitos de admisibilidad, está el voto del doctor Herbeta, que él hace una valoración de la problemática referida a los procesos abreviados y establece diversas pautas hermenéuticas a seguir en el tema.
Entre esas pautas establece que si bien la función de los jueces está limitada cuando hay acuerdo de partes, también dice que el acuerdo o que las partes tienen un límite, que es la ley, sin perjuicio de que ese control de legalidad pueda excepcionarse en algunas situaciones, pero cuando hay un principio de jerarquía superior. También establecen que la judicatura es indelegable o inderogable, y que el Ministerio Público Fiscal no tiene la libertad absoluta para acordar hechos, imputaciones, penas, sino que está sujeto al control de legalidad. Y ese control de legalidad le exige tanto la ley, porque el Ministerio Público, cuando hace un acuerdo, tiene que hacer una valoración de la prueba, porque no basta con la confesión del imputado, sino que es necesario que se analice la prueba, que haga evidente ese hecho y la participación del imputado en el hecho. Y es una exigencia también para el magistrado, porque la exigencia constitucional es de fundamentar la sentencia. Esto también se encuentra reflejado en nuestra normativa procesal. Nuestra normativa lo rige al procedimiento abreviado en los artículos 376 en adelante, y el 377 el que regula el procedimiento del acuerdo abreviado y la resolución. La audiencia, cuando las partes hacen sus pretensiones, plantean el proceso abreviado, el juez, luego de identificar al imputado, le tiene que volver a solicitar, le explica primero los alcances del acuerdo, y luego le tiene que volver a solicitar el reconocimiento circunstanciado y liso de los hechos que le han sido imputados en la formalización de la acusación. Y luego, si el imputado acepta, el juez tiene que hacer la resolución que corresponda. Y esa resolución tiene que ser o reunir las mismas condiciones que la de un juicio común. Sin perjuicio de que sea un procedimiento abreviado, tiene los mismos requisitos con la resolución de un juicio común. Es decir, que se tienen que describir los hechos, se tienen que describir las pruebas que hacen evidente ese hecho, esas pruebas tienen que hacer evidente la participación del imputado más allá de su confesión. Se tiene que determinar la calificación legal que corresponde a ese hecho y valorar si la pena pactada por las partes es proporcional. Incluso dentro de esos hechos puede hasta el juez imponer una pena menor, incluso puede llegar a absolverlo. Por esto creo que el criterio más fuerte es el que se inclina por el rol activo del juez, alejándolo de ser meros homologadores de conflictos. Doctor, y en cuanto usted conoce estadísticas, resultados en este andar del nuevo sistema sobre cantidades de audiencias, cómo está funcionando el sistema, mecanismos de resolución. Sí, doctor. Bueno, la función nos permite conocer el trabajo de los jueces. Hasta el día de hoy, el Colegio de Jueces ha realizado alrededor de 970 audiencias. Conversamos con personal de la OGA, tenían entendido que hasta el fin de esta semana, aproximadamente hasta el viernes, decía que había posibilidad de llegar a 1000 audiencias. De estas audiencias, un promedio de duración de la audiencia tiene un promedio de 25 minutos por cada juez. En este periodo se ha llegado a resolver definitivamente 105 causas. De esas 105 causas son 35 del nuevo sistema, es decir, que se han iniciado con posterioridad al 6 de mayo, y 70 son causas que vienen del viejo sistema, del sistema residual. De esas 105 causas, 32 causas han sido resueltas por condena y el resto por sobreseimientos. De las condenas, son 13 condenas de cumplimiento efectivo y el resto de cumplimiento condicional.
el promedio de tiempo de duración que le ha llevado a los magistrados esos procesos de las causas nuevas iniciadas en el nuevo sistema y terminadas, tienen un promedio de 61 días. Es decir, desde el inicio hasta la culminación. Sí. 61 días, un poco más de 2 meses. Esto es un dato de las causas que se han terminado en esta etapa desde el 6 de mayo. Y el resto de las causas iniciadas en el viejo sistema y que han sido culminadas en este sistema, las 75 que le mencionaba, han tenido un promedio de duración de 600 días, es decir, un poco menos de 2 años. Creo que el mayor impacto que va a venir para el trabajo de los jueces en estos meses que queda del resto del año va a ser por las causas del residual. En la oficina residual del Ministerio Público Fiscal han quedado alrededor de 1.400 causas. Son causas que no se han terminado con anterioridad al comienzo de la reforma. Y de la oficina residual de la OGA, que son causas que están en custodia de la OGA, pero a disposición del Ministerio Público Fiscal, han quedado alrededor de 1.200 causas. En realidad, en total serían 2.600 causas. El Ministerio Público Fiscal en un principio ha dado prioridad a las causas del residual que venían con personas privadas de libertad, es decir, causas donde venían personas cumpliendo prisión preventiva. Entiendo que han concluido todas las causas con personas que venían en esta situación, que ya no tenemos personas privadas de libertad cumpliendo prisiones preventivas con causas del viejo sistema. Y ahora el Ministerio Público Fiscal está en una etapa de clasificación de estas causas y de poner en condiciones para pedir las respectivas audiencias, ya sean audiencias de control de acusación o sean audiencias de criterio de oportunidad. Creo que esta causa, digamos, va a generar un número interesante a fin de año respecto del trabajo de los jueces. Y cómo estaban ordenados los jueces, digamos, los jueces están ordenados bajo la presidencia del doctor Altamirano. Se reúnen una vez por semana haciendo acuerdos plenarios, digamos, llegan a acuerdos respecto de procedimientos a los que por ahí dan una cierta interpretación del código, entonces hacen acuerdos plenarios respecto a esos procesos. Se trata de que un juez que ha comenzado a intervenir en el proceso, en una causa iniciada en el sistema, si un juez ha ido a un control de acusación o a un control de detención, sea el mismo juez el que siga toda la causa, todas las audiencias que se den en esta etapa intermedia hasta la etapa del control de la acusación. Y ya si la causa supera esa etapa, ya va a intervenir otro juez. Se trata de que no entre más de un juez en lo posible en la etapa intermedia para no reducir el número de jueces que podrían ir a un eventual debate. Más en esta etapa que el mismo tribunal está haciendo como tribunal de impugnación, a la vez como jueces subrogantes. Si bien no son muchas las impugnaciones, hay un 4% de las resoluciones que están con impugnaciones, pero bueno, son 1 o 3 jueces según el caso, los que también ya por ahora salen como, quedarían descartados como para un eventual juicio en esas causas. Gracias, muchas gracias. ¿Estamos en condiciones de implementar el juicio por jurado? Sí, doctor. Creo que, no sé si justo, creo que era la doctora que se fue, había preguntado esto a un concursante y preguntando si es que los jueces estaban muy arriba, el concursante le había dicho que el problema era que la sociedad estaba muy abajo. Creo que esa distancia es la que se tiene que ir acercando y creo que el juicio por jurados es una de las herramientas o es la herramienta que nos acerca a la participación ciudadana. ¿Estamos en condiciones nosotros de implementar el juicio por jurado? Sí, doctor. ¿Estamos Sí.
estamos en condiciones, está en condiciones la sociedad, la exigencia que tiene un magistrado, digamos, de un magistrado se espera que sea independiente, imparcial, que sea cortés, que sea idóneo. Yo creo que en lo que somos más que un ciudadano común es en la idoneidad jurídica, pero hay un juez técnico a la par de los jurados. Y en los demás requisitos de independencia, de imparcialidad, de cortesía, yo esos requisitos los veo en mi vecino, los veo en el comerciante, los veo en mi compañero del club. Yo creo que cuando nos animemos a cruzar esta valla de dejar que la sociedad participe no solo en el proceso, sino que participe en la resolución, nos vamos a llevar una grata sorpresa con la ciudadanía, sin perjuicio de que deba haber un buen proceso de selección. Como no todos los abogados por ahí tenemos las mismas condiciones para ser juez, por eso hay un proceso de selección para los jueces. Yo creo que todos los ciudadanos tampoco no tienen las mismas condiciones para ser jurados, por eso debe haber un buen proceso de selección, sumado también a programas de formación de personas que quieran en un futuro participar en un jurado. He escuchado hoy unas reflexiones de la doctora Asdar de su grata sorpresa con toda la gente que se ha inscrito para el simulacro de mañana. Hoy. Hay más de 1.500 inscritos y más de 700 inscritos para participar como jurados. Yo creo que la sociedad nos va a sorprender gratamente cuando nos animemos a darle la participación que se merece. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor, vos habías hablado de la función del colegio de jueces. Sí. Y del sistema de audiencia. ¿Cómo ves vos el tema de la regulación de honorarios del sistema adversarial? ¿Qué opinión tienes? ¿Qué mecanismo implementarías vos en el caso de ocupar el cargo de juez? Sí, doctor. Es un tema que sí lo he conversado con varios colegas del Colegio de Abogados. Veo que hay preocupación por ahí por no saber bien la regulación, cómo va a ser el procedimiento. Si bien la normativa procesal en el artículo 357, cuando habla de la competencia, dice que es de competencia civil, que la sentencia que condena a restitución, a indemnización, al pago de daños o condena al pago de las costas y los honorarios, el interesado tendrá que ir a ejecutarla en el fuero civil. Al renglón seguido, en el artículo siguiente, en el 358, el Código nos dice, al tribunal le dice que a pedido de partes deberá garantizar la ejecución de la sentencia civil. Yo creo que en el momento de regular los honorarios, si la parte pide que aseguremos el cobro de esos honorarios, se los puede asegurar con alguna medida cautelar, embargo, inhibiciones, etc. Fuera de eso, el Código nos dice sin perjuicio que después se remitan las actuaciones al fuero civil. Creo que tiene que haber un paso previo a remitir las actuaciones al fuero civil. Es una opinión personal. Yo creo que una vez que quede firme esa sentencia, se podría convocar a una audiencia entre el condenado al pago y el interesado para ver si en la audiencia esa el interesado paga o hay un acuerdo de forma de pago para levantar esas medidas cautelares. Si esa audiencia fracasa, ahí recién remitir las actuaciones al fuero civil, porque no olvidemos que lo remitimos al fuero civil para que el letrado particular haga un nuevo juicio, donde tendrá que aportar nuevamente, tiene una audiencia de mediación obligatoria. Entonces, si nosotros regulamos 2 consultas escritas, un mínimo de 2 consultas escritas a un letrado y remitimos la actuación al fuero civil, no le veo qué interés va a tener el abogado en ejecutar esos honorarios. ¿Alguna otra pregunta? Bien, muchas gracias. Bien, Bueno, gracias. muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.